Oramos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. En este momento, Señor, estamos ante tu presencia para pedirte que al estudiar tu palabra, por favor, Señor, nos cubra bajo tu manto de entendimiento para poder comprender y entender tu bella y hermosa palabra en el nombre de Jesús. Amén. Así que nos dice en el libro de Lucas capítulo 9, dice Lucas en la historia de del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, dice Lucas que habían como 5,000 hombres. Cuando analizamos el texto, 5,000 hombres, sin contar la mujer y los niños, y cuando entonces Jesús mandó a sentarlo de grupo de 50, al hacer ese cálculo de multiplicación y división, nos da que cada discípulo tenía un promedio de sentar por lo menos a 8 grupos cada uno. Sin contar, hablando nada más los hombres, si contamos ya la mujer y los niños, hacemos un número hipotético, lo duplicamos o lo triplicamos, serían 15,000, entonces dividido entre 50, después entonces ese número dividido entre 12, entonces nos va a dar un cálculo que cada discípulo íbamos por lo menos sentar un promedio de 30 grupos, un más o menos. Ahora, ¿qué sucede? Que en el análisis que encontramos aquí, que por qué se menciona ese número de los 50 y de los 5,000, no es casualidad. Lo importante es esto, nosotros que estudiamos la palabra de Dios, cuando Dios dice algo o se escribe con un propósito muy importante. Tiene mucho valor esto. A veces no se le da mucha importancia. Un hermano, el hermano Harry Sud, me mandó un mensaje de texto que me dijo, pastor, me gustaría que explicara esto. Así que yo lo llamé y le expliqué. Entonces, él me pidió que también se lo explicara a ustedes, ¿verdad? Que la importancia de esto. Cuando se hace un análisis de la palabra de Dios, es difícil poder cubrirlo todo por el factor tiempo. Y yo le dije a él que no cubría esa parte por el factor tiempo, pero quiero presentarle a ustedes la importancia de esto. La importancia de esto es de que esos grupos que fueron divididos por los discípulos, por los apóstoles, cada uno le tocó sustentar y alimentar a un grupo específico. El que contaba al grupo, pues le tocaba a él sustentar a ese grupo. La importancia aquí es que no vemos una disputa, no vemos aquí, no encontramos una disputa en el texto bíblico, no encontramos aquí tampoco división ni conflicto. Un grupo no podía decir que fue menospreciado, tampoco podía decir que el otro grupo fue mejor alimentado, mejor tratado que el otro grupo. Ningún grupo puede decir eso, porque todos los grupos iban a recibir lo mismo. ¿Qué iban a recibir? Pan y ¿qué más? Y peces. Así que iban a recibir de la misma fuente. Tampoco podía decir un grupo que a ellos le dieron un pan desabrido o que un pan estaba más subido de grasa que otro o que el pan de ellos no estaba bien cocinado. No había tampoco eso, o sea que no había lugar para ellos decir eso. Así que el pan del que recibía Pedro, el mismo pan que recibía Mateo. El pan que recibía Mateo, el mismo pan que recibía Tomás, el mismo pan que recibía Tomás, el mismo pan que recibía Natanael y Felipe y Jacobo, y así sucesivamente, cada discípulo, ese mismo Judas Iscariote también recibía el pan para repartirlo por grupo. O sea que la tarea aquí era ellos hacer su parte y el grupo tenía también que hacer su parte, muy importante. Ahora, el grupo representa a la iglesia, cada grupo representa a la iglesia. La importancia de esto es que a Pedro le tocó sustentar, o sea, llevar, no sustentar, me corrijo. A Pedro le tocó llevar panes a más de un promedio de más de 25 a 25 grupos. Y no era tarea fácil. Tampoco era fácil tener que contar y contar, que eso tomaba tiempo también. En el proceso aquí vemos unidad en aquellos que iban a ser contados y unidad en aquellos que iban a contar. Porque ninguna persona quería decir, no me cuente tú, que me cuente Mateo, porque no quiero formar parte de tu grupo. O sea, tampoco puede decir el otro, no me cuente Judas, que me cuente a Felipe, porque no quiero tomar parte de tu grupo. No había esto aquí. Aquí no era opción de la persona para elegir quién le contaba, ni tampoco era opción para yo decir de qué grupo iban a formar. Así que la esencia aquí era, la orden es, cuéntenlo de 50 a 50. Y ese grupo entonces iba a ser sustentado por la persona que lo contó porque conocía el grupo. Así que la esencia aquí que encontramos, muy importante, es que a Pedro se le hizo fácil contar y a Pedro se le hizo fácil sustentarlo.
Qué bendición, ¿verdad? No había conflicto, no había división, no había escena o un ambiente que lo llevara a disgustarse. La esencia aquí es que cuando una persona es alimentada por Dios, cuando una iglesia es alimentada por Dios o cuando un cristiano es alimentado por Dios, va a ser una bendición para su entorno que lo rodea. Cuando una persona es alimentada por el hombre, porque ustedes saben que hay creyentes que son alimentados por el hombre, ideología y filosofía humana y no por Dios. Y lo que ustedes saben, la Biblia dice que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Así que esa persona que dicen Señor, Señor, creen en el Señor, pero no son alimentadas. ¿Por quién? Por Dios. Así que la esencia aquí es, ¿quién lo alimenta a usted? O lo alimenta a usted la palabra de Dios, lo alimenta Dios, o lo alimenta el hombre, o el hombre creyente, porque hay personas creyentes. Usted sabe que hasta los demonios creen y tiemblan, ¿verdad que sí? Yo de esto que yo puedo aprender, que Satanás no es ateo. ¿Qué es un ateo? Una persona que no cree en Dios. ¿Satanás cree en que Dios existe? Claro, no puede decir Satanás que no existe, porque mismo los demonios le dijeron, Hijo de Dios Altísimo, ¿qué tiene con nosotros? Así que hay personas que son creyentes, pero que no son alimentadas por Dios. Dios no le da el pan, en este sentido, tomando la palabra de pan, de la bendición del milagro, Dios no le da eso, no le da la alimentación espiritual, se la da así, él mismo se la provee, o un hombre se la provee. La pregunta ¿es usted alimentado por Dios? ¿Quiere usted ser alimentado por Dios? Entonces, ahí es donde viene la esencia. Cuando somos alimentados por Dios, vamos a hacer una bendición en todo momento, una bendición en el entorno que nos rodea, en la casa, fuera de la casa, en la iglesia, en el trabajo. Vamos a hacer una bendición. No es que no vamos a tener conflicto, porque vamos a tener situaciones, eso sí, pero vamos a tener que bregar con eso en el nombre del Señor. Así que la esencia de los 5,000 y los 50 y los 2, la posesión numérica empezamos por 5,000, 50 y 12. Eso tiene mucho valor y mucha importancia. Así que, Harrison, yes, Splenda, thank you. Entonces, vamos entonces aquí a la parte ya del versículo 18. Dice aquí versículo 18, un día Jesús estaba orando a sola, estaban con él los discípulos y le preguntaron, ¿quién dice la gente que soy yo? Ya eso lo estudiamos el lunes. Dice entonces, ellos respondieron, uno Juan el Bautista, otro Elías y otros algún antiguo profeta que ha resucitado. También analizamos eso el lunes. Verso 20 y no quedamos. Dice, y él le dijo, ¿y vosotros quién dices que soy? Porque una cosa es lo que piensa la humanidad y otra cosa es lo que piensa usted. ¿Ve la esencia aquí? Una cosa es lo que piensa mi papá de Jesús y otra cosa es lo que pienso yo de Jesús. Porque lo que mi papá piense de Jesús, a mí ni me salva ni me condena. Lo que piense mi esposa de Jesús, a mí no me salva ni me condena. Lo que piense mi hija mayor de Jesús, a mí no me salva ni me condena. Lo que vayan a pensar mis hijas de Jesús, a mí no me salva ni me condena. Pero lo que yo piense de Jesús, ahí está la diferencia en mí, porque la salvación es individual. Si usted ve claramente que Jesús hace la pregunta, ¿qué dice la gente? Y ellos respondieron. Ahora Jesús le pregunta a ellos. O sea, Jesús te pregunta a ti en este momento. ¿Y tú quién dice que es el Hijo del Hombre? ¿Y tú quién dice que es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué importancia tiene Jesús en tu vida? ¿Qué importancia tiene Jesús en tu familia? ¿Qué valor tiene Jesús en tu ser? Ahí radica la esencia de todas cosas, porque si Jesús es mi Salvador y yo vivo para llegar al cielo, es obvio que voy a ser una persona que voy a ir siendo transformado a la imagen de Cristo. No es que hoy en día voy a ser perfecto y nunca llegaré a la perfección, pero sí llegaré a representar a Cristo. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe. Óyeme, qué cosa más maravillosa, qué bendición. Así que la pregunta está ahí, que Jesús te está haciendo a ti en esta noche. ¿Y tú, quién dice que soy yo? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué importancia tiene Jesús en tu vida? ¿Es Jesús tu Salvador? ¿Es Jesús la razón de tu ser? ¿Es Jesús tu vivir? Entonces tu vida tiene sentido.
Porque si Jesús simplemente es Jesús, pero en realidad no más de ahí, pues entonces te convertirá en ese grupo de creyentes que crees, pero no está dispuesto a pagar el precio para representar a Cristo. No está dispuesto a pagar el precio para obedecer a Cristo. No está dispuesto a pagar el precio para amar como Cristo. No está dispuesto a pagar el precio para perdonar como Cristo. No está dispuesto a pagar el precio para vivir bajo la gracia como Cristo vivió. Así que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que estar dispuestos en todo momento a vivir representando dignamente a Cristo Jesús en todo momento. Entonces, dice aquí, entonces respondió Simón Pedro y dijo, el Cristo de Dios, o sea, tú eres Cristo. O sea, aquí Pedro está diciendo la verdad, la realidad, pero lo está diciendo, pero en realidad no era que él sabía en plenitud lo que estaba diciendo. Miren, el versículo 21, Jesús le mandó rigurosamente que a nadie dijesen esto. Uno de entender que si Pedro en plenitud sabía lo que estaba diciendo, pues si Pedro estaba en plenitud sabiendo lo que estaba diciendo, tenemos la historia completa. Usted sabe que cuando fueron a crucificar a Jesús, Pedro fue uno de los que dijo, lo negó 3 veces, o sea, lo negó, negó que Jesús que andaba con Jesús. También cogió yo la espada para pelear y matar. Así que hay unos cuantos elementos más que encontramos en la Biblia que, y aun cuando Jesús resucitó, Pedro dudó de la resurrección de Cristo. No era que él afirmó en plenitud que Jesús había resucitado cuando la dama le dicen a él que Jesús había resucitado. Así que tenía su duda. Así que aquí Pedro está hablando, pero está hablando por una revelación de Dios, donde Dios se le reveló quién era Jesús. Así que déjame decirte, haz todo lo posible para que Dios te revele y te dé bendición. Y usted diga lo que Dios te mandó a decir. No tenga miedo en decir las cosas. No tenga miedo en representar a Dios. No tenga miedo en hablar de Cristo Jesús. Porque, como dice Primera de Pedro, en capítulo 3 y 4, especialmente a final del capítulo 3. O sea, hay 2 formas de hacer las cosas. Con temor o confiado en el Señor. O sea, si la va a hacer, dice Pedro, haz las cosas con gratitud, hazla sin temor. Pero si la va a hacer, porque de una forma la va a tener que hacer, entonces la va a hacer con temor y eso a Dios no le agrada. Así que haz las cosas con gratitud a Dios, haz las cosas sin temor. Así que si tiene que representar a Dios, si tiene que decir quién es Cristo, hazlo. Así que Pedro, cuando Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Pedro dijo, Cristo de Dios. En pocas palabras, Dios con nosotros. Entonces dice el versículo 22 para seguir. Y les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y sea muerto y resucitado al 3er día. Aquí entramos ya en materia donde Jesús primero, mira qué cosa más bella, Jesús primero le hace la pregunta, y después que Jesús hace la pregunta, entonces Jesús le revela lo que va a suceder. Jesús le profetizó lo que iba a suceder, pero que lo que Jesús le está diciendo, ellos esto sí no lo entendieron para nada. Así que Jesús le está diciendo, pero ellos no entendieron lo que iba a suceder. Jesús le dijo lo que iba a suceder, pero no entendieron lo que iba a suceder. Iglesia, déjame decirte que hay muchas cosas que van a suceder. Y mucha gente sabe lo que va a suceder, pero no entienden a Cristo. Es lo contrario a esto. Esto es muy importante. Yo no sé si dedique el tiempo suficiente a analizar esto. Hoy en día hay muchas personas que tienen la función inversa a esto. Jesús, los discípulos estaban con Jesús y conocían a ese Jesús que hacía milagros. Jesús le dio poder para que ellos hicieran milagros. Y ellos vieron a Jesús haciendo milagros, pero no conocían la profecía acerca de Jesús. No conocían en realidad que Jesús iba a morir.
No sabían en realidad, aunque sí ya Jesús le está profetizando, pero no aceptaron en plenitud que eso iba a suceder. Porque si ellos hubieran aceptado que Jesús iba a morir, que iba a resucitar, pues entonces ellos no hubieran dudado de la resurrección de Jesús, ni tampoco se hubieran puesto tristes cuando Jesús murió. Porque nosotros sabemos que cuando Jesús se le apareció a los discípulos que iban de camino de Maús, ellos mismos creían en la resurrección de Jesús. Y cuando ellos van a decirle a los discípulos, vemos que no hay una creencia absoluta de la resurrección de Jesús. Y el mismo Tomás, cuando Jesús resucitó, rechazó el creer que Jesús había resucitado. Así que así había su duda. Pero aquí Jesús se le está profetizando. Y Jesús sabía en realidad que su duda iba a seguir, pero era el deber de Jesús profetizar. Hoy en día, ¿qué sucede? Hoy en día pasas la función inversa entre muchas personas. Hay muchas personas que se saben al pie de la letra la profecía que van a suceder. Y si la numeramos, son un montón. Y usted lo ve que viven predicando y hablando de eso. Pero lamentablemente no conocen a Cristo. ¿Por qué digo que no conocen a Cristo? Todo lo que yo conozco y he visto que son amantes a esas líneas de pensamiento, mayormente, todo lo que yo he visto, se la pasan criticando a los pastores y a la asociación. ¿Por qué? Porque si no predican eso, pues entonces ellos están mal. Y si la asociación que es que lo emplea no le dice que prediquen, pues entonces también está mal. Y ese es un grave error, iglesia. Es un grave error. El que conoce a Cristo no va a criticar, que conoce a Cristo no va a rechazar, que conoce a Cristo no va a criticar el sistema que Cristo bendice, porque si la iglesia adventista es bendecida por Dios, y eso yo lo creo, y eso yo lo vivo, que es bendecida por Dios, ¿cómo es posible que un hermano vaya a criticar al pastor, vaya a criticar a la iglesia adventista? Eso no cuadra. O la iglesia adventista no es bendecida por Dios, o ellos no son dirigidos por Dios. Y si la iglesia adventista es bendecida por Dios, pues entonces ellos no son dirigidos por Dios. Y ahí es donde, es la parte donde ese grupo no quiere entender esto. Entienden muchas cosas de la profecía, de lo que va a suceder, y lo buscan especialmente en el libro de profecía. Y escuchan muchos sermones de muchas personas, que no quiero mencionar ninguno de esos líderes que son amantes de esa línea, pero no conocen a Jesús. Porque si conocieran a Jesús, jamás van a abrir su boca para criticar, para juzgar. Porque cuando una persona critica, se critica a sí mismo. Y que se critica a sí mismo, ¿cómo va a ir al cielo? ¿Cómo que vamos a suponer yo como pastor me la pase criticando y juzgando? ¿Usted cree que voy a ir al cielo? No, no hay forma. Entonces, eso es no conocer a Jesús. Entonces, ¿de qué me vale, como dijo el apóstol Pablo, conocer todos los misterios y conocer toda la profecía? ¿De qué vale eso si no tengo el amor? Entonces, Jesús dijo, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús, ¿qué es? Es amor. Jesús es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque ¿qué? Dios es amor. Cristo es amor. Entonces, ahí donde viene radica la esencia de todo. Conocer a Cristo es conocerse también a sí mismo. Cuando usted conoce a Cristo y usted se conoce, usted entonces no va a trabajar en el sentido para ser una bendición, y no va a abrir su boca en contra de la institución, ni tampoco en contra del pastor, por bueno o malo que sea, porque si el pastor es malo y usted abre su boca en contra de él, usted mismo se está haciendo daño. ¿Y de qué vale usted conocer a Cristo? Porque usted no conoce a Cristo. Porque si Cristo viene hoy y usted se hace daño, usted se va a pelear por el pastor. Eso es ilógico. Entonces, la esencia está ahí. Jesús le hace la pregunta para después entonces darle la profecía. ¿Qué cosa más interesante? Hay personas que quieren saber la profecía y no conocer de Cristo. Eso no funciona así. Hay personas que quieren conocer el Apocalipsis y Daniel y sin conocer a Cristo. Eso no funciona así. No funciona. Si usted, una vez más, leemos la línea de Jesús, ¿por qué Jesús le hace la pregunta? Me gustaría dedicarle aquí más tiempo, ¿verdad? Porque esto es muy importante. Yo quiero que usted lo anote, que usted esto lo aprenda, que usted se lo ponga en su cabeza, en su hipotálamo, en la parte del cerebro donde usted recibe la información, o usted lo ahí la registra. Jesús le hace la pregunta antes de darle la información. ¿Por qué Jesús no le dio la información primero? ¿Por qué Jesús no le dio primero la profecía de lo que iba a suceder acerca de él y entonces después le preguntó? Porque no es así. Primero usted tiene que saber quién es Cristo, porque Jesús es la fuente de todo saber. Jesús es la fuente de toda sabiduría. Si una persona no tiene a Cristo, por más
revelación que sepa, por más misterio que sepa, déjeme decirle que en realidad, en pocas palabras, no sabe nada. No tiene, eso no vale, eso no funciona. Miren cómo dice el texto. La pregunta que Jesús le hace en el versículo 18, la pregunta que hace, ¿quién dice la gente que soy yo? La pregunta, ¿qué dice la gente que soy yo? Uno Juan el Bautista, otro Elías, otros algunos antiguo profeta resucitado, verso 20. Jesús entonces le hace una pregunta. ¿Y vosotros? ¿Quién dices que soy? Ahora, ¿y ustedes quién dice que soy? ¿Quién soy yo? Entonces respondió Simón Pedro, el Cristo de Dios. Versículo 21. Jesús le mandó rigurosamente en palabra. Tienen la información de quién soy yo, ya la tienen, saben quién soy, ¿verdad? Porque es así. Ahora entonces viene y le dice, y le dijo, es necesario que el Hijo del Hombre, ¿quién? El Cristo de Dios. Esa frase que Pedro le da, usted tiene que ponerla acá. Es como un rompecabezas, es como una fórmula donde usted tiene que poner la respuesta que Pedro da, usted tiene que ponerla en el versículo 22. Si usted no pone esa respuesta en el versículo 22, entonces hay algo que no va a cuadrar. Entonces Jesús le dice, ese que tú dices quién yo soy, ese le dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. ¿Cómo? Y sea desechado por los ancianos. ¿Cómo? Y los principales sacerdotes y los escribas, y sea muerto, espérate, sea que el Hijo de Dios, el Cristo, sea muerto. La esencia del saber es Jesús. Yo siempre lo he dicho, la esencia de todo saber es Cristo Jesús. La persona puede saber mucho de muchas cosas, pero si no sabe de Jesús, ¿qué sabe? ¿Qué sabe? Y la pregunta es, ¿para qué lo sabe? ¿Para qué llevarse tanta información acá? ¿Para qué conocer tanto misterio? ¿Para qué conocer tanta profecía? Si aquí no tiene a Jesús y aquí no tiene amor, ¿de qué vale? La pregunta es, ¿de qué vale? La esencia de Jesús. Entonces le está diciendo, sea que muerto y resucite al tercer día. Uy, ¿usted cree que ellos entendieron esa parte? Era para ellos dedicar todo el tiempo que quedaba de Jesús, ¿verdad? Presentarse. ¿Qué es lo que quiso decir, maestro? ¿Qué es eso que va a morir al tercer día? Especialmente quién, uno de ellos. ¿Saben quién? Tomás. Esa era la persona indicada para estar a los pies de Jesús. Y decir, ¿qué? ¿Qué es eso? Morir, resucitar al tercer día. Eso yo lo escuché, pero eso es como un teorema. Esto es como un ejercicio ahí de cálculo. ¿Qué es esto? Sin saber sumar cuántos son 1 más 1 y le ponen ese ejercicio de cálculo. Es imposible que lo vaya a entender. Pero eso era para Tomás. Esta expresión es de Jesús. Era para estar a los pies de Jesús, pero Jesús sabía eso. Y así mismo es Jesús hoy en día para muchos. Un rompecabezas que creen que lo entienden y no lo entienden. Y se creen que entienden muchas cosas. Primero Jesús y después la profecía. Ese es el orden en el cual encontramos aquí el texto profético. Jesús lo profetizó lo que iba a pasar. Primero Jesús y después la profecía. Y si usted no tiene a Jesús y no conoce a Jesús, la profecía que sabe. ¿Y para qué la sabe? Eso digo yo no lo sé. Pero si usted tiene a Jesús y usted ama a Jesús y usted es respetuoso con la cosa de Dios y respetuoso con el sistema que Dios bendice, con el adventista, entonces va a tener sentido. Jesús en su vida y sentido de la profecía. Mi llamado que yo te hago en esta noche es que por favor usted conozca a ese Jesús, que usted se enamore de ese Jesús. Mire el orden en el cual aparecen las cosas y no rompa ese orden. Si alguien lo rompa, usted no lo haga. Si alguien dice estas cosas, usted tenga mucho cuidado. No sea tonto. Cuide su mente, cuide su boca, cuide su lengua, cuide su cuerpo donde mora Cristo, porque usted conoce a Cristo y usted no va a hacer nada
para hacerle daño al cuerpo de Cristo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, donde debe morar el Espíritu Santo, y usted no va a hacer nada para hacerle daño a ese templo. Y si usted hace algo para hacer daño a ese templo, lamentablemente usted no conoce a Jesús. Es como los demonios caídos, que saben quién es Jesús, pero no viven a Jesús. Como los demonios y Lucifer, Satanás. ¿Sabes que Satanás no conoce a Jesús? Claro que sí, pero no respeta a Jesús, no ama a Jesús, no sigue a Jesús. Así que para mí la diferencia entre Satanás y aquellos cristianos que dicen Señor, Señor, que Jesús dice, apartado de mí que no lo conozco, no hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. Y usted lo analiza y usted se va a dar cuenta que no hay ninguna diferencia. Pero entre aquellos cristianos que sí sigan a Jesús, que son respetuosos, que aman a Jesús, que su vida es Cristo Jesús, déjeme decirle que hay una gran diferencia. Y ese es el cristiano que Dios quiere que usted sea. Es el cristiano por el cual Jesús vino a morir en esta tierra y dio la vida por ti. Así que el llamado que yo te hago en esta noche es que usted sea ese tipo de cristiano, que usted viva para honrar a Cristo, para alabar a Cristo, y que usted viva para conocer, escúcheme, para usted conocer a Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Vamos a seguir, me quedan unos 20 minutos según mi tiempo. Dice aquí, versículo 23, para seguir hacia adelante. Dice, del verso 23, ¿cómo dice? Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Óyeme, es una bendición. Se le puede llamar a esto a la ley de oro. Ahora entonces Jesús ahora viene y le dice ahora lo que debemos hacer. Jesús se lo dice a sus discípulos, pero también me lo está diciendo a mí, te lo está diciendo a usted. Jesús dice aquí, decía a todos, incluyendo a los discípulos y a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere venir en pos de mí, en pocas palabras, Jesús fue claro. Si alguno quiere venir, no dice venir de frente de mí, no, sino en pos detrás de mí, porque nadie está delante de Cristo, nadie está a un paso delante de Él, nosotros estamos detrás de Él. Y nosotros tenemos que entender que Jesús es la cabeza, Jesús es el alfa y la omega, el principio y el final, es el saber de todo, de todas cosas. Así que dice Jesús, si alguno, Jesús no está obligando a nadie. Mira el llamado que Jesús hace, la expresión de que Jesús, si alguno quieres, o sea, no es obligatorio. Jesús nos dijo, síganme y vengan en pos de mí, ya sería un mandato. Y si Jesús hubiese dado esa orden, entonces todo el mundo tuviera que seguirle porque es una orden. Aquel que dijo sea la luz fue la luz. Así que Jesús aquí no está dando una orden. Léalo a ver si Jesús está dando una orden. No está dando una orden. Dice, si alguno, una sugerencia, un decir, un anhelo, si alguno quiere seguir, si alguno quiere seguirme, no está dando una orden. Aquí no hay un mandato, aquí no hay una obligación. No aparece eso en el texto bíblico. Es voluntariamente. Si usted voluntariamente, o sea, si usted es cristiano, lo es voluntariamente, a usted nadie le puso una pistola en la cabeza, arrepiéntete, bautízate, un cuchillo, nadie, voluntariamente. Entonces usted voluntariamente es cristiano. Y si usted voluntariamente es cristiano, ¿para qué lo es? ¿Para representarse usted o representar al cielo? Porque lamentablemente hay muchos que son para representarse a sí mismos porque no representan al cielo. Entonces Jesús dice, si alguno, ahí caigo yo y usted tiene que decir yo también, pastor, ahí estoy yo voluntariamente. Si alguno quiere venir en pos de mí, lo primero que tiene que hacer es niéguese a sí mismo. Uy, qué bendición. Niéguese a sí mismo. La expresión niéguese a sí mismo es que usted tiene una ideología, una filosofía, un querer, una forma de ser. Esa niéguela, rechácela. Así en el momento dado, cuando Pedro dijo que no conocía a Jesús, usted quiere decir, ese yo no lo conozco. O sea, no a Jesús, sino a Dimio. El Dimio antes de entregarle su vida al Señor, ese yo no lo conozco. Me niego a que ese Dimio viva en mi vida. Me niego a que ese Dimio esté en mi vida. Ya ese Dimio no existe, no vive. Pero si yo sigo con la misma conducta que antes tenía, no me estoy negando a mí mismo, me estoy viviendo a mí mismo. Entonces no es para yo vivirme a mí mismo, es para yo negarme a mí mismo, es para que Cristo viva en mí y yo no vivir en mí. ¿Ve la gran diferencia? Aquí está la esencia de todo, iglesia.
Yo quisiera que usted esto lo marcara y usted solo aprendiera. Dice, niéguese a sí mismo. Tenga cuidado cuando abra su boca, tenga cuidado con lo que usted ve, tenga cuidado con lo que usted escucha. Hay muchas personas hablando sandeces, hay muchas personas que esperan cualquier cosita para esta cosita así, hacer un sancocho, un revolú, un caos, buscar qué decir. Cuando hay personas que cuando no encuentran qué decir, están enfermos, se enferman, porque su alimentación es decir cosas. Entonces Jesús dice, niéguese a esa naturaleza, sepulte esa naturaleza, esclavice esa naturaleza, niéguese. ¿Cómo nos negamos? Ahí tenemos que negarnos, cómo nosotros nos negamos a nosotros mismos. Decirle a mí mismo, tiene que ser diferente en Cristo Jesús. Mí mismo, tú sabes que está mal. Mí mismo, deja de estar diciendo sandeces. Mí mismo, deja de estar pensando dos cosas. Mí mismo, deja de estar causando división, ya sea en la casa, ya sea en la sociedad. Porque hay muchas personas que son amantes a esa cosa. Y en la iglesia, niéguese. Dice, niéguese a sí mismo. ¿No dice el texto? Entonces, si yo tengo que negarme a mí mismo, eso yo tengo que hacerlo. Yo le toca a Dios hacerlo. Y es donde viene mucho a que creen que Dios tiene una varita mágica. Dios no tiene una varita mágica. Niéguese a sí mismo. Dios me cambia. Dios me cambia. No se niegue usted mismo a ver si Dios se lo va a cambiar. Hay personas que llevan 20 años con el mismo carácter en la iglesia. Y usted lo sabe. Yo he estado en tanta iglesia que llevo 18 años en el ministerio y he ido a muchos distritos y he encontrado con personas con el cuento ese bobo, porque es un cuento bobo ridículo. Que Dios transforma, sí, Dios transforma, pero nieguese a sí mismo. Porque si usted no se niega a sí mismo, ¿cómo Dios lo va a transformar? El primer paso, ¿qué dijo Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y si hay personas que dicen seguir a Jesús, que son cristianos, no se han negado a sí mismo, ¿Jesús se lo ha transformado? No. ¿Cuál es el primer paso? Querer. Y el segundo paso, negarse a sí mismo. Dejar de ser usted. Usted tiene que humillarse. Usted tiene que entregar absolutamente todo a Cristo Jesús, su vida, su ser, su familia, su esposo, su esposa y su finanza. No, la realidad. Porque hay muchos que sí, que se bautizan y no dan un centavo de ofrenda ni de diezmo y no se niegan a sí mismos. El bolsillo no lo niega. No. ¿Cómo se van a negar el bolsillo? Es una parte nada más. Hay personas que no se niegan el carácter, su ego y su odio. Hay personas que son cristianos en la iglesia y que tienen odio y rencor a otra persona. ¿Y cómo se están negando a sí mismos? Eso es mentira, es ridículo. Entonces, ¿cómo le van a llevar el testimonio al vecino o a otra persona? No se niegan. Usted tiene que negarse. De la única manera que usted puede seguir a Cristo es negándose a sí mismo. De lo contrario, usted no va a seguir a Cristo. Mentira. Usted puede ser un cristiano en los libros de la iglesia. Hay un montón. ¿Cuántas iglesias no que bautizan y la Biblia? Usted compra una Biblia. En cualquier lugar venden Biblia. Usted compra una Biblia y todo el que tiene una Biblia para el mundo es cristiano. ¿O me equivoco? Todo el que anda con una Biblia para la sociedad que representa es cristiano. Pero muchos que tienen Biblia en su casa no son cristianos. Para ser cristiano es representar a Cristo y hay que hacer lo que hizo Cristo. Cristo se negó a sí mismo. Mire si no se negó a sí mismo, que le dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Se negó o no se negó? Se negó a sí mismo. Entonces, para yo poder seguir a Cristo, tengo que decir lo mismo que Jesús hizo. Padre, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Porque a veces queremos nuestra voluntad, no la voluntad de Dios. Padre, que no se diga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Padre, que yo no quiero decir lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Padre, yo no quiero escuchar lo que yo quiero escuchar, sino lo que tú quieres escuchar. Padre, ayúdame a amar, no lo que yo quiero amar, sino lo que tú quieres amar. Padre, ayúdame a unirme en la iglesia y estar con todo, con lo que tú quieres. No, pero a veces nosotros queremos estar en la iglesia unidos con lo que queremos. Eso no es negarse a sí mismo. Y queremos ir al cielo así. Mentira. Chorro de mentiroso y mentirosa, pero tienen que formar parte del grupo también, ¿verdad? Porque eso no elimina a nadie. No lo elimina a nadie. Porque hay muchos que no se han negado a sí mismos y van a estar ahí. Pero hay quien dice que no. Esto es un sacrificio. Hay que pagar el precio, como dije ahorita.
Si a alguien, dijo Jesús, si alguno, no es obligado, quiere venir en pos de mí, lo primero, niéguese. Esas cosas quiero que usted lo estudie y lo analice más. La palabra negarse. Vaya a un diccionario. Y así mismo. Y después que usted tenga toda esa información, entonces usted viene y la pone al texto. Y viene y se la pone a usted mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Estúdielo. Analícelo. Cada vez que usted vaya a hablar, piense, no, negarme a mí mismo. Cada vez que alguien vaya a decir, no, espérate, negarme a mí mismo. Entonces usted vaya en pos de Cristo. De lo contrario, usted está en pos del diablo y de Satanás. Si no, no es la realidad. Pastor, o seguimos a Cristo o alguien sigue al diablo. Porque usted no va a ir delante de Cristo y el que sigue a Satanás jamás va a ir delante de Satanás. Son dos líderes que van delante. Jesús va delante y Satanás va delante. Satanás va delante de su grupo y Jesús va delante de su grupo. Y punto, y se acabó. Pero nosotros como humanos no estamos delante de ninguno de los dos grupos. No somos la cabecilla de ninguno de esos dos grupos. Eso es mentira. Aquel que sigue a Satanás no va delante de Satanás. No. Satanás va adelante porque es la cabecilla. Aquellos que seguimos a Cristo no estamos delante de Cristo. Pues eso es imposible. Jesús es la cabeza que va adelante. Así como Jesús es el alfa y el omega de la bendición y de la salvación, Satanás es el alfa y el omega del pecado. No, tú estudia, ¿no? Y usted te va a dar cuenta. Así como Jesús dice, el que quiere seguirme a mí, venga en pos de mí y niéguese a sí mismo. Pues Satanás también tiene su ley y su forma. El que quiere venir en pos de Satanás, no se niegue a sí mismo, sea orgulloso, rencoroso, venenoso, mentiroso, ladrón, adúltero, fornicario, chismoso, egoísta, rencoroso, duro, maceta, no diezme. Y por ahí, y no se niegue a sí mismo. No, si usted va a venir en pos de mí, no que vaya delante de Satanás, en pos de mí. Así como Dios tiene su regla, Satanás también tiene su regla. Y la tiene. Así que usted determina a quién va a seguir. ¿A quién va a seguir? Oye, ¿a quién va a seguir? Porque alguien va a ir delante de usted. O es Jesús o es Satanás. Para seguir a Jesús, niéguese a sí mismo. Para seguir a Satanás, no se niegue a sí mismo. Ame su naturaleza pecaminosa, sea orgulloso, rencoroso, venenoso, mentiroso, adúltero, fornicario, lengua larga y por ahí para abajo todas esas cosas negativas. Y usted entonces será un discípulo de Satanás. Y como hay discípulos de Satanás de toda categoría, de toda categoría, un tema muy delicado ese, ¿sabe? En Jesús es diferente. Es diferente. Es diferente. ¿Qué dice el texto? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Señor, pero yo la llevé ayer, ¿y por qué hoy? Cada día. Señor, pero hace un mes atrás esa cruz pesaba mucho, yo la llevé. ¿Y por qué tengo que llevarla hoy otra vez? Cada día. Hay una situación constantemente que puede ocurrir en su diario vivir. Constantemente cargue tome su cruz. ¿Cuál es su cruz? Usted mismo es su cruz, usted mismo. La naturaleza pecaminosa, que no podemos vivir sin ella. ¿Cómo yo puedo apartarme de esta naturaleza pecaminosa? De esta mente, ¿cómo la puedo yo apartarla? Y dejarla. Es mi cruz que tengo que llevar. Cuando pasa una persona, una Miss Universe o cualquier cosa, toma tu cruz. Cuidado si la desea y la codicia. Toma tu cruz. Cuando te llaman y te dicen cosas, toma tu cruz. Ten cuidado con envenenarte tu mente. Ten cuidado con lo que va a hacer o piensa hacer. Toma tu cruz. Tu carácter.
Tu forma de ser, tómala. Esa es tu cruz. Mi cruz soy yo mismo, mi forma de ser. Tengo que cargarla. No llego a pensar que mi cruz es mi esposa, porque si mi cruz es mi esposa, entonces la salvación es individual. Si mi cruz es mis hijas, entonces la salvación es individual. Yo estoy cargando a mis hijas para que se salven. No. No ella cree que mi cruz es mi mamá, mi padre. Un vecino, no. Yo mismo me tengo que tomar y llevarme por gracia. Toma tu cruz y dice, y sígueme. Al seguir a Jesús, su andar, la senda de Jesús, Él me va a llevar por la senda para transformar esta cruz, este carácter, a la imagen de Cristo. Porque si no tomo mi cruz y yo entonces lo sigo y no la tomo, entonces nunca seré transformado por la senda que Él quiere que yo vaya. Mucha gente en esto está un poquito medio luz, perdido, que creen que la cruz es un familiar de uno. Mentira. Porque entonces si así, entonces, mami, sigue orando por mí, que yo soy tu cruz, y me voy para el mundo. Y mi mamá entonces llevar mi cruz, que soy mi mamá y mi mamá, y va a llevar a todos sus hijos en su espalda, que somos su cruz, y yo haciendo por ahí, haciendo y deshaciendo, y como mi mamá me está llevando, pues yo me voy a salvar, porque mi mamá, ¿qué? Yo soy la cruz de mi mamá. Mentira. Soy yo, mi cruz soy yo, mi carácter, mi forma de ser, que tengo que cargarla y llevar para ser transformada a la imagen de Cristo Jesús. Y la carga va a ir llevándose ligera poco a poco, y cuando viene a ver, úyeme, qué bendición, como no, caminó con Dios. O no caminó con Dios. Caminó con Dios. Sí cargó su cruz cuando vino a ver, oh, a la presencia de Dios estaba. Y Moisés, no yo me saqué la cruz de Moisés y el pueblo, él. Y cada uno de nosotros tenemos que cargarnos a nosotros mismos por la gracia de Cristo. Jesús tomó mi pecado y murió en la cruz del Calvario, pero hay algo en mí, mi naturaleza, que yo tengo que entender, que yo tengo que cargarla para que poco a poco yo siga en pos de Cristo. Y al seguir en pos de Cristo, la senda de Jesús, Jesús me va a llevar por situaciones para que yo vaya moldeando mi carácter a la imagen de Cristo, por situaciones y conflictos, depende cómo voy a actuar, cómo voy a reaccionar. Si me quemé en una, espérate que necesita menos fuego, menos situaciones. No, pero necesita más fuego y voy ahí en el nombre del Señor. Pero sí, el primer paso, ¿cuál es? Negarse a sí mismo. Y segundo, tome su cruz. Niéguese y toma la cruz. ¡Ey, qué bendición! Toma tu cruz y ven en pos de mí. La pregunta que yo quiero hacerte a ti en esta noche es, ¿se está usted negando a sí mismo? ¿Desea usted llegar al cielo? Dios quiere bendecirte, iglesia. Dios quiere ayudarte, pero usted tiene que voluntariamente, usted tiene que ir en pos de Cristo, negarse a sí mismo, tomar su cruz diariamente y sígueme, y sígueme. Entonces la pregunta es, ¿usted está haciendo eso? Sí, usted está siguiendo a Cristo. ¿Usted no está haciendo esto? No, usted no está siguiendo a Cristo. Ahí está la clave. Por su fruto lo conoceréis. La gente está muy equivocada. Que no se va a dar cuenta si soy trigo o cizaña. Lea a ver texto, a ver. Y no solamente más eso, que cuando entremos en esa parte usted se va a dar cuenta que sí, por su fruto lo conoceréis. Por su fruto usted se da a conocer. Por mi fruto yo me doy a conocer. Desea conocer, desea respetar. Para respetar no con carácter, desea respetar teniendo a Cristo, desea respetar amando, desea respetar cuidando, desea respetar cerrando la boca. Tome su cruz. Esa es la cruz que usted tiene que tomar. Desea respetar con Cristo, no a la fuerza, no, eso es del diablo. No con la boca, no, eso es del diablo. Desea respetar con Cristo. Tome a Cristo y desea respetar con Cristo. Desea respetar con amor. Una vez más, se lo voy a repetir. Desea respetar con amor. Desea respetar con aprecio.
Dese respetar con la unidad. Dese respetar promoviendo en todo momento el bienestar y la prosperidad. Dese respetar promoviendo el amor a Cristo. Promoviendo ser a la imagen de Cristo. ¿Cuántas veces he dicho yo desde que estoy en este distrito, que cito a Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? Desea respetar. Porque de la otra manera, y no hay forma que usted se da a respetar. No hay forma. Eso no funciona en el sistema de Dios. ¿Qué dicen los demonios cuando Jesús llegó? O sea, no hay forma, no funciona. Entonces dice, sígueme. Entonces usted quiere seguir a Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz diariamente y usted va a seguir a Jesús. ¿Desea usted seguir a Jesús? Entonces, número 1, ¿cuál es? Niéguese a sí mismo. Número 2, ¿cuál es? Tome su cruz. Y usted entonces va a dar paso gigante constantemente. Versículo 25 dice, me quedan 3 minutos y dirá uno, pastor, se lo acabó. Deme 2 minutos. Dice el 25, ¿qué aprovecha el hombre si ganara todo el mundo y perdiere o se destruyere a sí mismo? Una pregunta. ¿Qué gana el hombre con ganarse el mundo entero? Pues se destruye a sí mismo. Ahí está la diferencia, ¿ve? A sí mismo, como le dije ahorita, a sí mismo. Gánese usted para el reino de Dios. Gánese usted para que usted sea diferente. No gane, trate de ganar oro y plata. Y no estoy diciendo que es malo, porque si usted lo hace adecuadamente y usted se gana para Dios primero, todo lo que usted recibe es bendición. La esencia aquí es ganarse usted para el reino de Dios. Y entonces lo demás vendrá por añadidura. Pero si usted trata de ganar el mundo entero, y por ganarse el mundo entero, usted no se gana a sí mismo para Dios, usted lo perdió. Todo. Mi deseo es que Dios se le bendiga, que Dios me lo cuide, que Dios me lo proteja grandemente y que usted se pueda ganar para el reino de Dios. Ya Jesús dio el primer paso. Ya Jesús dio lo esencial, lo que nosotros no podíamos hacer, que es morir en la cruz del Calvario, que es tomar nuestro pecado, ¿verdad? Y morir en la cruz del Calvario, ser ese sepultado. Ya Jesús hizo eso. Ahora nos toca a nosotros, negarnos a nosotros mismos, nos toca a nosotros cargar nuestra cruz, nos toca a nosotros ganarnos a nosotros mismos para el reino de Dios, por la sangre de Cristo. Muy importante esto. Necesitamos a Cristo, su sangre, su amor y su perdón. Ya eso está ahí. Es abrazarlo y entonces uno ganarse para el reino de Dios. Mi deseo es que Dios te bendiga y te guarde, que Dios te proteja a ti y a tu linda familia. Y muy importante, represente a Cristo Jesús y siga hacia adelante en el nombre de Dios. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Oramos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. En este momento, Señor, estamos ante tu presencia para darte la gracia. Porque en tu palabra, Señor, encontramos la fórmula para ser diferente. La fórmula para llegar al cielo es negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz diariamente y seguir a Cristo Jesús. Que nosotros podamos ganarnos para el reino de Dios, Señor. Si te hemos fallado, por favor, por la sangre de Jesús, perdónanos, Señor. No queremos fallarte, no queremos ofenderte, no queremos herirte. Queremos agradarte, servirte. Queremos, Señor, hacer tu voluntad hoy, mañana y siempre. Bendice grandemente, Señor, aquellos que nos están escuchando a través de la plataforma de Zoom o algún otro medio. Bendícele, mi Dios. Y aquellos que por razón u otro motivo no pudieron conectarse hoy, también, Señor, extendemos la bendición para que tú también le bendiga donde quiera que ellos estén. Y gracias una vez más por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra. Bendice a la persona que hicieron posible, Señor, esta transmisión. A Jesús, bendice, lo cuido y protégelo, Señor. Dale salud para que tú puedas seguir conectándonos y cuando sea a Neudio también bendícele, Señor. Y una vez más, gracias por Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Dios me le bendiga y me lo cuide y me lo proteja hoy, mañana y siempre.